pues la charla de hoy me ha parecido un tema interesante y que puede resultar útil, a la vez que complementario a la formación, pues que puede ser un tema útil por sí mismo, puede ser práctico. Y vamos a hablar un poquito del mundo mental y del mundo emocional. Bueno, primero de todo, pues es un debate, ¿no? ¿Es mejor cómo me desenvuelvo en la vida? ¿Es mejor que me desenvuelva desde el corazón, me desenvuelva desde la razón? Hay ocasiones en las que podré hacerlo de una manera, podré hacerlo de otra. ¿Cómo lo decido? O sea, es decir, en un momento dado, ¿decido desde el corazón que lo hago desde la cabeza o desde el corazón que lo hago desde el corazón? ¿O desde la cabeza que lo hago desde la cabeza o desde la cabeza que lo hago desde el corazón? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me desenvuelvo en la vida? ¿Cómo, cuando me encuentro ante una decisión, ante un problema, cómo lo resuelvo? Hay veces que me encuentro con situaciones que me tocan emocionalmente, entonces cuando algo me toca emocionalmente lo tengo que resolver desde el corazón, o al contrario, le tengo que poner lógica y lo tengo que resolver desde la razón. Y cuando es un tema pues, que tengo que analizar, que tengo que reflexionar, me dejo llevar por el instinto, por algo que me dice que tire por aquí, o sopeso, calculo, mido y tomo una decisión, me hago una lista de pros y de contras y tomo una decisión calculada a raíz de todo de todo el análisis que voy haciendo. Realmente siempre, aunque no nos demos cuenta, con lo primero que nos encontramos es con la emoción. Con qué nos pasa interiormente cuando nos encontramos ante algo. Y las primeras emociones que nos encontramos son las más básicas. Las más básicas son el miedo, la rabia, el deseo. Esto nos puede llevar a precipitarnos en cuanto a la decisión si nos dejamos llevar por la emoción. Podemos decir, pues bien, esto es lo correcto porque es lo que me dicta mi corazón, esto es lo que tengo que hacer porque tengo que mirar por mis necesidades, caiga quien caiga, yo me tengo que cuidar yo, o al contrario, me dejo llevar por el quedar bien, me dejo llevar por lo que me imponen otros, pues porque tengo miedo de que dejen de quererme, tengo miedo de quedar mal ante estas otras personas. Entonces son decisiones que tomamos así, como de forma reactiva, y esta reacción puede ser a través de algo que nos causa indiferencia, algo que nos causa rechazo o algo que nos causa atracción. En cualquier caso, se nos mueve una emoción y reaccionamos ante esa situación de una forma determinada. Luego, una vez ya hemos reaccionado y hemos actuado de ese modo, siguiendo al corazón, siguiendo la emoción, siguiendo el instinto, luego automáticamente eso lo llevamos a la mente para encontrar una explicación. Y esa explicación pues, puede ser muy variada. Suele ser una explicación que lleva a justificar, ¿no?, nuestra acción. Pues es que yo soy una persona de corazón, pues es que te lo digo de corazón, no me he dado cuenta de esto porque yo me muevo de corazón o he cuidado mis necesidades, o he cuidado lo que yo necesito en un momento dado. Y siempre en esta forma de funcionar hay un punto ciego, hay un punto que no vemos, porque siempre hay una base que parte, cuando lo hacemos desde las tripas, desde las emociones o desde lo que llamamos el corazón, siempre hay un punto ciego que actuamos desde nuestro propio punto de vista. Siempre hay un fondo egoísta que a veces no terminamos de ver y que escondemos a través de todas esas explicaciones. Al contrario, puede ser que esas emociones nos causen indiferencia o que seamos capaces de controlarlas, que nos paremos, que respiremos y entonces nos vayamos a la mente, nos vayamos al pensamiento y empecemos a pensar. Empecemos a racionalizar, empecemos a deducir, a analizar. Puede que mientras pensamos sigamos al mismo tiempo en lucha con esas emociones que nos dicen una cosa y la cabeza nos dice otra, que se cree un pequeño conflicto y que al final busquemos conectarnos con una especie de frialdad desde la cual decidimos. Decimos, pues necesito tener la mente clara para decidir. Muchas veces lo que tenemos es la mente fría y desde ahí tomamos una decisión que nos parece clara y nos parece correcta. Esto nos puede llevar, pues eso, a ser indiferentes, a funcionar como robots y a dejar a un lado las emociones que están involucradas con eso
que nos pueden hacer con posterioridad daño a nosotros mismos o a otras personas. Quiere decir esto que en esta forma de funcionar también hay un punto ciego que nos queda descuidado y que cuando algo nos parece lógico racionalmente, nos lleva a conectarnos con nuestra propia verdad y a veces no tener en cuenta la verdad de los demás. No ponernos en el lugar del otro. Esto nos sucede en los dos casos, cuando nos dejamos llevar por nuestras propias emociones o cuando nos dejamos llevar por la razón. Cuando nuestra decisión involucra a otras personas, hay una parte donde nos cuesta ponernos en el lugar del otro, porque siempre nuestra visión parte de cómo nosotros estamos viviendo esa situación. Y al final, pues parece que no podemos decidir de otro modo que simplemente haciendo las cosas lo mejor posible, si metemos además la intención de hacer las cosas lo mejor posible, partiendo de lo que en ese momento nos dicta el corazón o nos dicta la cabeza. Habrá personas que esto ya depende pues, de su educación, depende también de su carácter, de su personalidad, pues funcionarán más de una manera o funcionarán más desde la otra. Y a ambas personas, tanto la racional como la emocional, les parecerá correcta esa forma de funcionar. Y parece como que les costará entenderse con personas que funcionen desde el otro lado. Pero hemos visto que en cualquiera de los dos casos, pues el punto de vista siempre es el propio y es difícil ver el lado del otro. Y aunque lo veamos, pues bueno, aunque veamos el lado del otro, siempre lo vemos desde nosotros, con lo cual no somos capaces de verlo realmente, no somos capaces de ponernos realmente en sus zapatos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué manera podemos llegar a establecer la decisión correcta? ¿Por dónde tiramos? ¿Es mejor el corazón? ¿Es mejor la cabeza? ¿Buscamos un equilibrio? Vale, buscamos un equilibrio y pensamos, a veces es mejor decidir con el corazón y a veces decidir con la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos equivocamos con frialdad o nos equivocamos de corazón? ¿De qué forma tomamos esa decisión? En realidad, en cualquier situación de la vida tenemos que pasar por los dos estados, por los dos estadios, por los dos escenarios, tanto por el emocional como por el mental, y tenemos que tratar de verlos. Pasamos por un estado emocional, pasamos por un estado mental, y lo que tenemos que buscar siempre es que en cualquiera de los dos estados, que ese estado sea bueno, que sea un estado sereno, que sea un estado tranquilo, que no sea un estado reactivo. Sobre todo en el campo emocional. Que en el campo emocional nuestras emociones estén en calma y no decidamos o afrontemos la situación desde el miedo, desde la rabia, desde la ira. Y podríamos decir que esto lo podemos trasladar también a la mente. Cuando hay mucha confusión mental, cuando entra el miedo, porque el miedo se involucra con la mente y el miedo nos bloquea y el miedo nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas, ver también que el nivel de volumen de esos pensamientos baja. Entonces tenemos que buscar un buen estado, tanto emocional como mental. Repito, un estado emocional donde las emociones estén calmadas, donde estemos sosegados y donde a un nivel mental estemos tranquilos. Y cuando decidamos, podamos decidir desde un punto lo más limpio posible, donde no están involucradas esas emociones que nos llevan a reaccionar y esos pensamientos que se quedan únicamente en el puro análisis. A esto nos van a ayudar varias cosas. En primer lugar, tendremos que limpiar lo que se llaman nuestras represiones primarias, es decir, la reacción primera. La reacción primera tenemos que buscar pararla. La reacción primaria es solamente para sobrevivir. Es decir, nos va a caer una maceta en la cabeza, reaccionamos y nos movemos. Nos van a agredir, reaccionamos defendiéndonos o huyendo. Pero el resto de las situaciones no necesitamos esa reacción. Porque esa reacción nos lleva a la defensa, a la huida y no nos va a ayudar en la mayoría de los problemas. Entonces lo que tenemos que ver
es de calmar, de respirar un poquito y limpiar esas situaciones. Y luego también ir conociéndonos, ver desde dónde tendemos a reaccionar, desde dónde tendemos a funcionar. Y aunque tenemos ese programa, tanto mental o emocional, de reaccionar de una determinada forma, de comportarnos de una determinada forma, no tiene por qué ser la correcta. Se nos ha dicho desde que nacimos, a lo mejor, que es la correcta, o lo hemos entendido así a través de lo que nos han dicho nuestros padres, de lo que nos han transmitido en nuestra educación, pero no tiene por qué ser lo correcto para todos los casos. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio dentro de nosotros para que podamos tomar la decisión con la mayor limpieza posible. Y la mayor limpieza posible es también libre del pasado. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a ayudar para poder tomar las decisiones correctas? En primer lugar, pararnos. Segundo lugar, vernos. Y vernos es ser íntegros con nosotros mismos. Ver nuestra personalidad. Ser íntegros con nosotros mismos. Ser honestos tanto con nuestros prejuicios como con nuestras inclinaciones. Y una vez somos capaces de todo eso, elevar nuestra conciencia. Y elevar nuestra conciencia lo tenemos que hacer a través de la meditación, a través de la integridad interna y darnos cuenta que cualquier situación, cualquier problema, cualquier disyuntiva tiene un nivel de conciencia determinado, que nunca vamos a poder resolver correctamente desde ese mismo nivel de conciencia. Es decir, el nivel de conciencia que tenemos cuando nos vemos dentro de la situación, cuando nos vemos dentro del problema. Tenemos que elevarnos por encima, tenemos que tomar perspectiva y tenemos que adquirir una conciencia por encima de la situación o el problema que se nos presenta delante en la vida. ¿Cómo elevamos el nivel de conciencia? Pues eso, parándonos, mirándonos, siendo honestos con nosotros mismos y buscando prácticas de meditación, de relajación, que nos proporciona un estado de serenidad en cuanto a nuestras emociones y en cuanto a claridad en nuestros pensamientos. Cuando logramos eso, entonces pasamos a lo que se llama el emocional superior. Y el emocional superior parte siempre de la serenidad. Sentimos emociones superiores. No hay rabia, no hay deseo, sino que hay una conciencia de una certeza interior en la que el corazón está en calma y podemos escuchar serenamente lo que nos pide, lo que quiere. Somos capaces entonces de escuchar con autenticidad a nuestro corazón. Hay una ausencia de conflicto dentro de nosotros. Y ya no vemos nuestros propios valores, sino que vemos valores con mayúsculas. Hay amor hacia lo que vamos a hacer. Hay amor hacia las personas involucradas en nuestra decisión. El emocional inferior, que es el que hemos descrito antes, está entonces al servicio del emocional superior y cumple una función, que es como la caldera de un tren, de un barco. Le da pasión, le proporciona fuerza, pero el corazón del emocional superior marca la dirección correcta. Pero necesitamos la pasión, necesitamos el deseo al servicio de esa dirección correcta, sin que se dañe nuestra serenidad y sin confundir a nuestro intelecto. Porque una vez nos conectamos con lo que nuestro corazón nos pide realmente, que no es nuestro corazón, sino que es el corazón, porque se ha conectado no con nuestros valores, sino con los valores, todavía no hemos terminado, porque entonces llegamos a lo que llamamos el intelecto superior. El intelecto superior es el mundo de los conceptos abstractos, de la belleza, de la lucidez y de la sabiduría, para poder llevar a cabo de la manera más directa lo que nuestro corazón está queriendo y nos está pidiendo. Desde la más absoluta limpieza y claridad mental y desde la más absoluta serenidad emocional.
Entonces el mental inferior se pone al servicio del mental superior y aporta eficiencia, aporta instrumentos prácticos para llevar a cabo todo aquello que queremos. Y lo hacemos casi sin darnos cuenta. Lo vemos con claridad. No necesitamos tanto analizar, reflexionar, sino que lo vemos con tanta claridad que se nos da hecho. Entonces, viendo toda esta exposición, ¿qué es mejor? ¿Ser emocional o ser mental? En realidad, ninguno de los dos. Hay que llegar al punto medio, que es la conciencia. La conciencia de conectarnos con los niveles superiores de conciencia, tanto de la emoción como de la razón. Y una vez le ponemos conciencia a ambos lados, ¿cuál de los dos es más importante? Ninguno de los dos. Los dos son complementarios. No es más importante una mano que la otra. Las dos colaboran. No hay conflicto. Ni siquiera te llegas a plantear soy emocional, soy mental, sino que te das cuenta que eres las dos cosas, que necesitas las dos cosas. Desde ese nivel superior que está en ti, que está en tu ADN, que está inscrito como una forma de funcionar potencial y posible para ti. Tanto el mental superior como el emocional superior son dos instrumentos necesarios para que lleves a cabo la acción correcta. La acción correcta es lo que los hindúes llaman el dharma, que es lo contrario al karma. ¿Qué es el karma? Pues el karma simplemente cuando no estás en esos estados de conciencia, tienes que aprender a estar en ellos. Entonces todas tus acciones, todas las situaciones tienen consecuencias para ti de las que aprendes para que puedas llegar a esos estados superiores de conciencia. Primero tienes que darte cuenta de la existencia de esos estados superiores de conciencia en ti, porque habrá habido situaciones en la vida donde te habrás conectado con ellos, tanto mental como emocionalmente. Ahora le puedes poner conciencia, darte cuenta. Y entonces tener mucho cuidado cuando dices, hago las cosas de corazón. Mira a ver si es auténticamente desde el corazón. Y hago las cosas con lógica, desde la razón. Mira a ver si verdaderamente lo estás haciendo desde esa lucidez que está exenta de frialdad e involucras ese amor por lo que estás haciendo y por las personas que se involucran en la decisión que estás tomando o en la situación que estás viviendo. Esto es un error que se comete en muchas terapias y en muchas cosas, ¿sabes? Que dices, pues conéctate con la emoción. En realidad tienes que ponerle conciencia a esa emoción y tienes que elevar esa emoción. Tienes que aceptarla, pero tienes que trascenderla y tienes que conectarte con las emociones superiores. Aceptando que eso está ahí, pero llegando a un estado de conciencia donde esas emociones no te molestan y no te condicionan a la hora de actuar. Porque muchas veces desde el corazón o desde la emoción se puede dañar. Cuando se daña, tienes que verlo, tienes que darte cuenta, tienes que aprender de ello. Tanto si te dañas a ti como si dañas a otros. Tienes que darte cuenta que no te tienes que justificar, tienes que aprender de ello. He hecho daño a alguien, pido perdón, me doy cuenta de cómo he actuado y aprendo para la siguiente ocasión. Pero muchas veces nos justificamos, ¿no? Oye, que lo he dicho de corazón, oye, que yo soy así, oye, que te lo he dicho para ayudarte. A ver, hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que tener una serenidad porque, y te darás cuenta que no eres quien para ayudar a nadie. Entre otras cosas, te darás cuenta que tu punto de vista es tu punto de vista, pero no tiene por qué ser el del otro. Y entonces actuarás con mucho más cuidado. De hecho, los seres más elevados, en niveles de conciencia más elevados, apenas intervienen en nada por eso. Su simple estar ya, pues dice, bueno, yo estoy aquí con un nivel de conciencia elevado, quien se acerque, yo le doy ese nivel de conciencia y ya decidirá.
No soy quien yo para decirle cómo tiene que actuar, cómo tiene que decidir o lo que tiene que hacer. ¿Se puede ser en lo que es el día a día una persona así o muy mental o muy emocional y luego a la hora de tomar decisiones ser la apuesta? Claro que sí. Tratarás de compensarte. No. Bueno, no es que trates de compensarte, es que en realidad son dos personalidades diferentes. Entonces la personalidad que está trabajando a lo mejor es mental y la personalidad que se relaciona con otros es emocional. Tú eres esas dos personalidades. Sabéis que todos tenemos varias personalidades. Entonces nos comportamos de diferente forma en función de la personalidad que emerge en cada momento. Entonces tendremos unas personalidades que son más emocionales, otras que son más mentales. Me explico. Por ejemplo, tú cuando vas a trabajar tienes una personalidad que es de jefe, de empleado, de lo que sea. Y ahí pues en ese trabajo pues tú eres más racional. Porque la serie de experiencias que has tenido en ese ambiente ha llevado a que tu personalidad que está ahí desarrolle esa forma de ser. En cambio, tú estás con tus hijos y eres emocional, pues porque en tu forma de relacionarte con tus hijos, pues te has dejado llevar más por el amor, te has dejado más por el jugar con ellos, o a lo mejor quien se lleva más, pues que quiero que hagan lo correcto y se van más a lo mental, pero en cualquier caso, pues hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué parte de mí hay en esto y hasta qué punto estoy involucrando en cada aspecto de mi vida esos planos superiores, tanto el emocional como el mental? ¿Hasta qué punto estoy en la serenidad? ¿Hasta qué punto estoy en la lucidez, en la claridad? ¿Hasta qué punto estoy en buenos estados en las diferentes situaciones que vivo en mi día a día? Entonces, pues ponemos por ejemplo el trabajo. Pues yo me veo muy mental, vale, me veo muy mental, pero veo también los aspectos emocionales que están involucrados, porque en el trabajo pues también, pues a lo mejor hay miedo a que te echen o miedo a hacerlo mal, lo ves también, lo aceptas, lo admites y luego tratas de elevar el nivel de conciencia. En O sea, todos que los aspectos de tu vida puedes hacer ese ejercicio de elevar el nivel de conciencia y conectarte con la serenidad y con la lucidez a la hora de tomar decisiones. Y aunque en el mundo laboral estemos rodeados de tiburones, también dentro de eso tú puedes convertirte en una persona con conciencia que puedes estar ahí sin meterte en ese juego. Y automáticamente no necesitarás esas defensas porque los demás confiarán en ti. Transmitirás confianza y encontrarás tu lugar en ese sitio sin necesidad de entrar en todo ese juego. Esto quizás sea lo más difícil, sobre todo en determinados ambientes laborales, pero se puede. Tienes que procurar, siempre la solución es elevar el nivel de conciencia. Sí, claro, es muy fácil estar en un estado elevado, si tú tienes la intención de estarlo, cuando estás de vacaciones y cuando estás en un entorno bonito. Lo difícil es estar cuando estás en el entorno laboral. Entonces, tienes dos maneras de hacerlo. Entras en el juego sin entrar, porque, a ver, hay trabajos donde hay que bajar al barro, donde te tienes que manchar y donde a veces hay que enseñar los dientes. Entonces, juegas el juego, pero sabiendo que es un juego. Y una vez termina la función, te quitas los vestidos de actriz y vuelves a elevarte. Esa es una manera. Y la otra manera es, yo aconsejo esta, porque la segunda es tratar de mantenerte permanentemente en un nivel de conciencia alto. Y esto, si no lo consigues, te creará conflicto. Si no te sucede esto de forma automática, creará conflicto dentro de ti, porque estarán constantemente bombardeándote. Entonces sí que puedes hacer prácticas de tratar de tener mentalidad positiva, tratar de verlo desde fuera, tratar de ser optimista, tratar de darte cuenta sobre todo de que es un juego. Y si ves que es un juego, no te importe participar en él, pero no perdiendo la conciencia de que es un juego y que no involucra para nada tu estado de conciencia. Simplemente desde esa conciencia juegas ese juego. Y te recomiendo sentido del humor. Vale. Sentido del humor ayuda mucho a jugar. Sí, sí.
Porque al final es un absurdo. Cuanto más serio es el trabajo, menos en serio te lo tienes que tomar. Sí. Porque no es una finalidad en sí misma. Nos metemos en un estado de conciencia limitado que nos lleva a que se acaba el mundo. Y no, el trabajo es un medio para un fin. Y no tienes que perder el fin. Y el fin es que te proporciona un medio de vida y esa vida tiene que ser feliz. Es lo más difícil, lo que planteas. Cuesta, pero se puede. Mira una manera de que no haya resistencia en ti ni lucha. Entonces, hay dos maneras. Elevar la conciencia o meterte en el juego y convertirte en uno más del juego. Juega el juego. Y si tienes ganas de matar a esa persona, internamente mátala, no pasa nada. Internamente, ¿eh? Porque una vez que la has matado internamente ya, pues el problema desaparece. Y al menos internamente tú te quedas bien. En realidad no estás matando al otro, estás matando esa rabia que hay dentro de ti y que se ha proyectado en el otro. Si no lo haces, lo que haces es que esa rabia representada en esa persona queda dentro de ti sin resolver. Entonces tienes que completar la experiencia. ¿Tienes rabia? Completa la rabia hasta el final, internamente, internamente. Y miras a dónde te lleva esa rabia. Y una vez has dejado que esa rabia se exprese por completo, tendrás serenidad. Y esa serenidad aumentará tu nivel de conciencia automáticamente. Pero si la rabia te consume, termínala. No luches contra ella porque es muy duro. Bueno, pues la semana que viene nos tocará meditación y iremos pues haciendo charlitas que veamos de cosas que me vayáis preguntando, cosas que veamos que puedan ser prácticas o útiles y sobre todo eso que quiero que os sirva pues en el día a día, ¿no? Porque esto la verdad es que es una cuestión que muchas personas se hacen, ¿no? Que incluso discuten, pues yo es que hay que ser más mental, hay que ser más calculador, hay que ser más frío, o hay que ser más emocional, hay que ser más, pues bueno, pues no hay que ser ninguna de las dos cosas. Y se pierden montones de horas en terapias y en historias con todo esto, sí, sí. Es que tú no te conectas porque eres muy mental. Y tú es que te tienes que contener porque eres muy emocional. Bueno, pues hay que hacer las dos cosas, trascenderlas y conectarse con eso que todos tenemos, con la serenidad y con la lucidez. Y sobre todo daros cuenta que lo primero que nos encontramos es el emocional y nuestras cargas emocionales. Entonces la mayoría de las ocasiones funcionamos y respondemos desde ahí. Y por eso nos equivocamos y entramos en bucle y nunca salimos de ahí. Porque estamos en una situación que solamente se puede resolver con un salto de conciencia. Por eso es muy importante tener una disciplina de hacer cosas que nos eleven el nivel de conciencia. Sea caminar, sea ir a la naturaleza, sea contemplar paisajes, sea hacer sanaciones, sea meditar, lo que a cada uno le sirva para estar en buenos estados, en estados de serenidad y en estados de claridad. Hay que buscar esos estados. Y las ciudades, las televisiones, las series no nos los proporcionan. No nos ayudan a tenerlos. Entonces hay que tomar un poquito de distancia y si queremos tomar una decisión, pues buscar el lugar, el momento donde poder encontrar esa serenidad y esa lucidez para poder funcionar. Y que poquito a poco se convierta en un hábito interior que llevemos con nosotros en el día a día. Tened en cuenta que cuando se tienen esos momentos, no solamente es el momento, ese momento hay una parte que queda un residuo que te acompaña a lo largo del día. Entonces hay que hacer que esos momentos, pues ir haciéndolos para que cada vez te acompañen más y poder ir saliendo de estas situaciones. Porque muchas veces nos vemos ante un problema que somos incapaces de resolver y simplemente elevando la conciencia, o el problema se disuelve o vemos la manera de solucionarlo. Y es rápido, empecinándonos y desde el mismo lugar no hacemos más que dar vueltas en círculo, perder energía, tener más conflicto y perder el tiempo y la energía y felicidad y alegría que necesitamos para estar bien.
Nacho. Así que hay que ahorrar esfuerzos. Elevar la conciencia es ahorrar esfuerzos. Y cuando ahorras esfuerzos, esos esfuerzos se convierten en estar bien, en estar contento, en estar feliz, en estar con alegría. Te iba a Entrar en preguntar. cuanto menos conflictos mejor. Lo que resistes, persiste. No hay que resistirse a nada. ¿Que sientes rabia? Deja que se exprese internamente. ¿Que sientes ira? Deja que se exprese internamente. Porque eso te va a ayudar a conocerte, a ver lo que hay en ti. Y no culpes a nada ni a nadie. Hazte responsable de lo que sientes, de lo que hay en ti. Acéptalo, asúmelo, y automáticamente cuando esa parte de ti se siente aceptada, esa aceptación te aporta un poquito de serenidad. Siento rabia, no pasa nada, no intento cambiarla, acepto que esa rabia está en mí, dejo que se exprese, porque seguro que me quiere decir algo, y aunque no me quiere decir nada, forma parte de mí, le dejo que esté ahí, le dejo que se exprese. Y solo porque la rabia se expresa, ya estoy más tranquilo, porque dejo de luchar contra ella. Cuando dejas de luchar, hay paz dentro de ti, hay más tranquilidad, hay otro estar en ti. Pero experiméntala internamente completamente. Llévate a quien sea por delante, internamente, porque si no te lo llevarás externamente. Cuando tú lo haces internamente y te quedas en paz, ya no tienes necesidad de dañar a nada ni a nadie, porque estás en paz. Y alguien en paz quiere seguir estando en paz. Que siempre me surge lo de libros y vídeos. Es ¿Cómo? decir, lo de escuchar vídeos, ver vídeos o libros, que siempre Sí. es como, por un lado, no es tu experiencia personal, pero a mí es verdad que sí que me sirven para mantener como ese estado tranquilo en algunas ocasiones. Entonces siempre tengo ahí la duda de si... Pues si te sirve, ya está, tú misma te contestas. Vale, vale. A ver, tanto los libros como los vídeos, como cualquier enseñanza, como cualquier cosa, es un paso intermedio a que tú puedas llegar a encontrarlo por ti misma. Pero si al principio es como, pues al principio ando con una muleta hasta que llega un momento que ya no la necesito y la tiro. Pero no tiene nada de malo la muleta, en absoluto, si te ayuda, adelante. Pero con el fin algún día de no necesitarla, porque tú no necesitas a nada ni a nadie. Pero bueno, mientras te sirva tú, sírvete de todas aquellas cosas que te ayudan a estar bien. Claro que sí. Y luego habrá momentos que no los necesitarás y otro momento donde a lo mejor necesitarás leer algo o ver algo y la vida te lo traerá de esa forma para que tú puedas ver lo que necesitas ver. No pasa nada. Nada es bueno ni malo, depende del uso que le das. A veces confundo el buen estado del que hablas con la euforia, que eso ya no es calma. No, la euforia no es buen estado. Y luego te das el batacazo, con lo La cual... euforia no es buen estado. El buen estado es serenidad. Ya. Es felicidad serena. Porque la euforia es transitoria. Tienes que tener un estado de serenidad que sea sólido. ¿Qué, perdón? Ah, sólido. Por eso tienes que llevar el buen estado que tienes un buen estado de vacaciones y un mal estado trabajando. Tienes que equilibrar ambos. Que los dos son tu vida. Tienes que llevar el buen estado a tu trabajo. Tienes que llevar el buen estado a todos los aspectos y momentos de tu vida y a todas las relaciones de tu vida. Tienes que tender a eso. Pero si estás, pues me hago una meditación y me subo al séptimo cielo y tengo unos estados de conciencia elevadísimos y luego, ¡oh, qué mierda! Ahora tengo que ir a trabajar. Pues ese no es un buen estado. Esta es la euforia. Si tu trabajo te parece una mierda, no has estado en un buen estado. Te has imaginado que estabas en un buen estado. Pero has estado en el mental y emocional inferior. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis que a vuestra disposición. Y nada, quienes estáis haciendo el taller os mandaré
Yo creo que haremos como la semana pasada, haremos online y haremos presencial. Sobre todo quienes queréis venir presencial nos lo decís, porque si vienen más personas de las que caben, haré 2 grupos. O sea, porque ya sabéis que esta formación le doy preferencia a hacerlo presencial. Lo que pasa es que me adapto a, bueno, dadas las circunstancias, me adapto a hacerlo a distancia online. Pero si sois personas que queréis hacerlo presencial, lo voy a priorizar sobre todo. ¿De acuerdo?